Saludos amigos, bienvenido a una nueva entrega de su programa Derecho en Cápsula. Le habla Emilio Aquino Jiménez, abogado. El día de hoy vamos a tratar un tema del proceso penal como hemos estado tratando en otros encuentros o otras cápsulas. Y el tema que nos trae el día de hoy es los principios del proceso penal. Quizás muchos se preguntarán por qué los principios del proceso penal. Bueno, los principios en todo el ámbito jurídico eh, tienen, tienden a buscar la mejor forma de la aplicación del derecho. Y ya lo decía Dworkin en su obra de Derechos en Serio, que los principios forman parte de cualquier ordenamiento jurídico aunque no estén plasmados en una norma. A diferencia de lo que decía Dworkin, que no estaban plasmados en una norma en nuestro ordenamiento jurídico, en el proceso penal sí están plasmados en una norma. Están en el Código Procesal Penal. Los primeros 28 artículos tratan de los principios del proceso penal. Y esos 28 artículos es lo que nos va a permitir interpretar las normas que vamos a aplicar en un proceso penal concreto. Por vía de consecuencia son de suma importancia y por eso están plasmados en los primeros artículos del Código Procesal Penal. Y esos principios nos van a servir de guía de interpretación de las normas subsiguientes. Es decir, todas las normas que están después del artículo 28 pueden ser interpretadas de conformidad con uno de esos principios del proceso penal. Pero no solamente las normas que están dentro del Código Procesal Penal. Cuando vamos a aplicar una norma penal, también la podemos interpretar de conformidad con el Código Procesal Penal y esos primeros 28 artículos. Por eso, por ejemplo, cuando observamos el primer artículo del Código Procesal Penal, que establece lo que es la supremacía de la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos, no solamente se está refiriendo a la interpretación que vamos a dar del código en sentido concreto, sino que cuando vamos a interpretar la restricción de un derecho humano o un derecho plasmado en la Constitución, lo tenemos que interpretar de conformidad a lo que son los principios del derecho constitucional y del derecho internacional sobre los derechos humanos. Es decir, que ese artículo número 1, ese principio número 1, nos permite ampliar el abanico de interpretación de conformidad a lo que son los derechos humanos y a lo que son los derechos constitucionales o fundamentales de la persona juzgada o de las personas que están siendo parte de un proceso penal. Igualmente, si nos detenemos al principio número 2 del Código Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta que establece que el proceso penal debe ser la última alternativa para resolver el conflicto surgido de un hecho punible. Es decir, que solamente en última instancia, cuando no se pueda resolver el conflicto mediante otra alternativa, se debe recurrir al proceso penal. Y eso nos da pie a establecer que las soluciones alternativas al proceso, o sea, fuera del proceso penal, son las vías más idóneas para resolver un conflicto penal. Ese principio número 2 nos dice que solamente como última alternativa vamos a buscar la solución dentro de un juicio o dentro de un proceso penal. Es decir, que los principios plasmados en el Código Procesal Penal y en el proceso penal nos permiten interpretar, adecuar la solución de los conflictos penales a los principios del proceso penal. Asimismo, como están esos principios que abarcan todo el proceso penal, también más adelante nos vamos a encontrar con que cada una de las etapas
del proceso penal tienen sus propios principios y esas etapas también deberán ser interpretadas y aplicadas de conformidad con esos principios. Los principios son parte esencial de cualquier ordenamiento jurídico y por eso no es ajeno para ningún abogado que cada una de las leyes modernas están impregnadas de principios que son las guías de interpretación de cada una de las normas que contiene esa ley. Por vía de consecuencia, le sugiero aprender, conocer los principios del proceso penal para que podamos, cuando vayamos a un conflicto, a la solución de un conflicto penal, podamos aplicarlo de manera concreta. Esto lo hacemos con la intención de que se conozcan la importancia de los principios del proceso penal. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Derecho en Cápsula. Hasta la próxima.